cuando vos quieras, podés comenzar. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Mario. Bueno, buenas tardes al grupo. Un gusto estar aquí presente. Mi nombre es Aníbal Coluber. Eh, Voy a trabajar con la doctora Jafrik y el doctor Otegui en lo que es organismos de control, lo que llamamos organismos de control no jurisdiccional, en la parte del control externo e interno. Así que bueno, para mí un gran placer estar acá con ustedes y espero que la clase sea de provecho para ambos, ¿no? Para ustedes que quizás realicen comentarios o aportes y para mí, desde el punto de vista de aprender, miradas diferentes. Así que me gustaría un poquito, si es posible, brevemente conocerlos rápidamente, ¿no? Quizás son varios participantes, pero al menos saber un poco quiénes son y qué hace. Así que voy a seguir un poquito el orden de la pantalla. Les pido disculpas si arranco desde alguien en particular, pero bueno, es el orden que veo en la pantalla. Eh, Creo que tengo a mi derecha a Viviana Carrizo. Viviana, Hola, buenas tardes. hola Viviana, un gusto. Encantada. Yo trabajo para el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en un hospital público que se llama Tetamati y soy contadora. Bueno, un gusto, Viviana, un placer, ¿eh? Un gusto. Bienvenida. Bueno, María Belén, Hola Aníbal, yo soy María ¿cómo Belén estás? Castagnini, trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad, en el CAIT, en la Cámara, y soy docente de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la UBA, en la Facu de Derecho. Bueno, gracias, un Un gusto placer, verte ahora en la pantalla, ¿eh? Un nos placer. conocemos Así es, un placer. igualmente. Bienvenida. Marcelo da Silva, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Aníbal. un gusto, Marcelo. Gracias, igual. Bueno, soy abogado por la UBA, docente con María Belén, colaboro con María Belén y también trabajo en el Poder Judicial de la ciudad. Bueno, un placer conocerte, Marcelo, ¿eh? Un gran Gracias, igual. gusto. Julián Palacio, ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal. Yo también trabajo en el Poder Judicial, pero en el Foro Caeté, y soy martillero público y estudiante de abogacía. Y bueno, estudiante permanente de estas diplomaturas y cursos. bueno, un placer conocerte, ¿eh? Gracias, Un muchas gran gracias. gusto. Belén Doncelli, hola Belén, creo que estás muteada. No sé si podés. Ahí está. Belén. Ah. Si no, si quieren, seguimos con Maximiliano Chapur. Maximiliano, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gusto. yo también Ahí trabajo ahí estoy. en el contencioso, en Secretaría General. Soy economista y doy clases de introducción a la economía en la Universidad de Loma de Zamora. Bueno, un gusto grande verte. Un placer, bienvenido. Ahora Habíamos sí, ya dicho. pude. Ah, dale, bárbaro. Ahí estamos, Perdón, Belén. estaba ahí lidiando con el celular. Mi nombre es Pasa. Belén. Mi nombre es Belén, soy abogada y también docente universitaria. Me gustan mucho los temas relacionados con derecho constitucional y trabajo con Fabiana Jafrik en la sala uno, en la vocalía de ella. Así que también familiarizada un poco con todos estos temas. Bueno, un gusto conocerte. Esperemos que sea Gracias. de utilidad. Sí. Gisela Natalia Díaz, un gusto. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Te escucho Ah, perfecto. bueno, soy abogada y trabajo en brigadas de prevención en Policía de la Ciudad. Ah, interesante. Qué bueno. Bueno, un placer conocerte. Ojalá que disfrutes del curso. ¿Eh? Sí, gracias. Por favor. Guillermo Monteverde. ¿Qué tal, Bu- Aníbal? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Bueno, yo soy contador, licenciado en Administración,
Y trabajé, ahora soy docente en el UADE, pues estuve viviendo en Bolivia varios años y regresé a fines del año pasado. Trabajé hasta hace un tiempo en la Secretaría de Desarrollo Productivo y antes en el Ministerio de Agroindustria, cuando se llamaba Agroindustria, ¿no? Así que bueno, 10 años más o menos en el sector público y antes en el sector privado. Bueno, un gusto, Guillermo, un gran Gracias, placer. igualmente. Somos tocayos de segundo nombre, Aníbal Guillermo es mi nombre, así que bueno, somos tocayos. Mónica Escalice, hola Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy contadora pública y trabajo hace 41 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto de Vivienda. Soy auditora en auditoría interna Ah, bueno, sos un y, especialista entonces. no, bueno, además soy docente de la Cátedra de Procedimientos Administrativos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Bueno, un placer, un gran gusto. igualmente. Karina Galarraga, hola Hola, Karina, sí, ¿cómo ¿qué estás tal? Buenas Karina? tardes. Buenas Bien, tardes. bueno, sí, yo soy abogada y trabajo en el Centro de Formación Judicial. Excelente, bienvenida, muchas gracias. Vanessa Ramírez, bueno, José Figueredo, muy bien. Bueno, gente, el motivo principalmente es saber un poco también, si son contadores, abogados, me imaginaba, obviamente, por la temática y el centro de formación, y que va a ser más que nada jurídico, abogados, ¿no? De la rama jurídica. Eh, y además, de alguna forma, con ustedes representar el hecho de que, bueno, somos colegas, si bien a veces estamos en materias diferentes o temas diferentes profesionales, pero bueno, en definitiva somos colegas. Yo les dije, mi nombre es Aníbal Coluber, colaboro con Otegui y con la doctora Jafri, que soy contador público, tengo una maestría en auditoría gubernamental, he sido síndico general adjunto de la Nación, gerente de desarrollo de capacidades de una organización llamada IDI, que funciona con la Intosai, que después vamos a ver qué es. Y bueno, ese es principalmente, actualmente trabajo en la Auditoría General en el área de auditoría de la deuda pública, un tema que vengo trabajando hace un tiempo. De hecho, con unos colegas hemos escrito un libro sobre la temática de la auditoría de la deuda. Así que bueno, esa es una breve presentación de mi andar profesional. Así que si me permiten, y para ir directamente a la materia, les voy a compartir un material que preparé, que si además están de acuerdo, se los voy a enviar ahora mismo por medio del chat, para que lo dispongan, que así no tienen que volverse locos por si les falta una notita, tomar una notita de lo que explicamos. La verdad que a mí en general me gusta que la clase no sea solamente una conferencia de presentación, sino que haya un ida y vuelta, ¿no? Que de repente ustedes en el medio del andar tengan una idea o se les ocurra algo o quieren preguntar algo. A mí, sinceramente, no me molesta para nada. Es más, me gusta. Inclusive, sí tengo que cumplir un rol que es a veces un poco, cuando se dan estos debates, el rol a veces de ser moderador, ¿no? De alguna manera. Pero todo lo contrario, creo que es mucho más agradable y mucho más divertido y además de mayor productividad si podemos intercambiar opiniones, ideas. Así que estoy abierto a escucharlos en aquellas cosas que quieran expresar. ¿Eh? Así que esa es la condición de la materia. Tengo el chat acá abierto, acá hay saludos. Voy a también aprovechar a saludar para no ser desagradable. ¿Eh? Buenas tardes a todos. Así que bueno, voy a aprovechar también, de paso sí, también cumplo, envío el material, a ver si lo puedo enviar por aquí. Eh, no, esto no, estoy haciendo, esta parte no. Vamos a ver, archivo, mi ordenador. Un segundito y les paso ya el material que preparamos para el día de hoy. Así ya lo tienen. Esta es la clase 1, vamos a ir compartiendo el material clase por clase. Ya se los envié vía chat. ¿Eh? Bueno, y ahora
como les dije, voy a compartir el material con ustedes para comenzar con la clase. ¿Se ve bien? Bueno, nos vamos a dedicar entonces a una mirada del control de las finanzas públicas, ¿no? Y vamos a verlo desde distintos ángulos. Habíamos hablado principalmente de un ángulo que tiene que ver con el control interno y con el control externo. Eh, Voy a hacer unas preguntas que creo que nos las vamos a ir contestando en la medida que Se ve vayamos transcribiendo. perfectamente, ¿eh? ¿Se ve? Perfecto. Excelente. A ver, ¿sabes qué voy a intentar? A ver si puedo hacerlo por la vía del slide completo. A veces me permite y a veces no corre, así que voy a intentar a ver si es posible. ¿Se ve? ¿Ahí se ve? ¿Más amplio? Mira, se ve igual, pero se ve perfecto. Yo tengo el chat al costado, digamos, pero se ve Ok. perfecto. No te Y acá en la preocupes. segunda aparecen las preguntas, 1 a 8. Sí, sí, se ve Sí, todo bien. Excelente, excelente. Simplemente para corroborar. Bueno, voy a usar esta. Se ve más amplio, ¿no? Bueno, hay una serie de preguntas que realmente yo mismo me las ideé, que es, por un lado, saber si existe un organismo internacional que reúna a los organismos de control. Pretendemos en esta materia ir desde lo más general a lo particular, ¿no? A nuestro espacio, a nuestros lugares de control. Eh, es una primera pregunta. Nos vamos a ir, como si alguien, por ejemplo, ya lo sabe, me lo dice, ¿no? Sí, mira, yo ya sé que existe tal organización, perfecto, bienvenido. Una segunda pregunta que dice, ¿qué organismos de control existen en las provincias y en los distintos países, ¿no? ¿Cómo se denominan? ¿Qué tipo de tarea hacen? Bueno, esa es la siguiente pregunta. Tercero, ¿el auditor debe tener algún valor o característica especial? Ahí tenemos la auditora de vivienda, ¿no? ¿Considerás que hay que tener alguna característica especial, cumplir con algún requisito? Bueno, quizás nos sirvas después de algún ejemplo que nos puedas dar. Eh, ¿Hay distintos tipos de auditoría o son todas iguales? O sea, los objetivos de la auditoría, el tema que abarca, el tipo de pronunciamiento, ¿son todas iguales o existen distintos tipos de auditoría? La quinta pregunta, ¿en qué consiste hacer una auditoría? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se puede realizar? ¿Varía en función del tipo de auditoría? Sexto, ¿es lo mismo el control interno que el control externo? ¿Cuál sería la diferencia? Séptimo, ¿para qué sirve hacer una auditoría? Y por último, los nombres de los organismos de control en el mundo varían. ¿Por qué es esa variación? ¿Obedece a un capricho de un mandato institucional, una ley, una constitución, o se debe a otro motivo? Bueno, estas son en esencia las preguntas que vamos a intentar ir recorriendo y dándole respuestas una por una. ¿Por qué la importancia de ir a entender cómo funciona un organismo internacional que reúne los organismos de control y por qué desde allí se generan las buenas prácticas, ¿no? Desde allí se estudian las buenas prácticas, las tendencias, la metodología, desde ahí donde sabemos cuáles son en general a nivel global los distintos tipos de estándares en esta materia, hacia dónde va el mundo del control, qué aspectos nuevos ha incorporado, para después ir de alguna manera llegando a lo que es el nivel nacional y el nivel local de nuestro país. ¿Bien? Bueno, ¿alguien que me pueda acercar a alguna respuesta o tenga una idea respecto a una respuesta? ¿Alguien que quiera romper el hielo, como solemos decir? ¿No? Bueno, ok. Lo respeto, no hay problema. Podemos avanzar así igual, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ir entonces a la primera pregunta, ¿no? Ustedes van a ver una gráfica. Van a ver un mapa, un mapamundi, ¿puede ser? ¿Sí? No, yo sigo viendo las preguntas. Ah, ¿no ves la gráfica? ¿La CIGEN no es un organismo de control o Ahora no es? sí, ahora vamos a...
¿Estamos en las preguntas todavía? Sí, ¿no? Sí, 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 más estamos en preguntas. las preguntas. No pasó la segunda, estamos en las Bueno, sí, preguntas. esto es lo que suele pasar. Vamos a ver, vamos a decir así, así va a funcionar mejor. Vamos a compartir y sin, sin la ampliación. ¿Ahí se ve el mapamundi? Ahora sí, Perfecto. perfecto. Bueno, gracias, Pedro. No. Bueno, ahí como pueden ver, una de las siglas, y vamos a llegar a la pregunta que nos decía sobre la sindicatura, la INTOSAI es la organización que reúne a los organismos de control en el mundo, ¿no? Se llama así porque en inglés significa International Organization of Supreme Audit Institution. Supreme Audit Institution, SAI en inglés, significa entidad fiscalizadora superior. Y en este espacio, en esta organización, es donde tenemos alrededor de 192 organizaciones que representan a cada país en el globo. Eh, Actualmente la Intosai está presidida por Brasil, que preside el Congreso Internacional de los Organismos de Control, tiene un vencimiento este año y lo acompaña la Secretaría Ejecutiva, que es Austria. Y tiene una serie de comisiones y metas desde las cuales se elaboran las metodologías, se elaboran el rol de las auditorías externas en particular. eh, y de alguna manera, como les dije antes, es desde donde se recorren las principales tendencias, ¿no? Em, un tema que les quería decir, ¿qué consideramos eh, Supreme Audit Institution o entidad fiscalizadora superior? ¿Cualquier organización de control de un país es una entidad superior de control? Bueno, para la INTOSAI, una entidad fiscalizadora superior es aquella que representa la organización de mayor rango en el orden nacional y de mayor independencia respecto al resto de los poderes. Quiere decir que, por ejemplo, en Argentina, quien es miembro de la INTOSAI es la Auditoría General de la Nación, tema que después va a explicar más detalladamente Fabiana Jafric. En otros países, como por ejemplo Brasil, la entidad superior de control es el Tribunal de Cuentas de la Unión, ¿eh? Y por ejemplo, en países como Chile, Ecuador, Perú, son las Contralorías Generales los que son los entes fiscalizadores superior. Como vemos también, los nombres van cambiando, no son el mismo nombre, pero en esta organización están representados las organizaciones que, que son la principal unidad de control externo de cada país. Y como les dije recién, van variando en función del país y sus propios mandatos y constituciones. Después vamos a hablar un poquito más de este tema para saber que en realidad sus nombres, mm, si bien son diferentes, representan muchas veces posibilidades de mandatos y de funciones muy diferentes unas de otras. Y también por eso, en parte, es la diferencia del nombre. No es solamente una decisión del gobierno local, sino que muchas veces puede tener que ver con el tipo de función que realiza. ¿Bien? También tenemos en esta pantalla ciertas organizaciones, como por ejemplo el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, o podríamos tener la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como les digo recién, estas organizaciones no son parte de la INTOSAI. ¿Por qué? Porque solamente es la organización nacional. Para la provincia, el ente fiscalizador superior es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la Auditoría General de la Ciudad. En Argentina, nosotros tenemos 24 jurisdicciones, de las cuales, en este momento,
3 son auditorías generales, caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Auditoría General de Salta y recientemente la Auditoría General de Jujuy, y el resto son tribunales de cuentas. La pregunta que seguramente ustedes se pueden hacer es, y bueno, pero ¿qué me querés decir con este tema de los nombres, ¿no? ¿A dónde querés llegar con este tema de los nombres? Bueno, vamos a ver que hay diferencias entre este tipo de organizaciones en cuanto a lo que pueden hacer, qué tipo de actividad y cuál es su rol en la sociedad, y por qué este cambio del nombre. Lo que también podemos encontrar en este mapa mundi es la existencia de unidades regionales. Entonces, como verán en el gráfico, tenemos OLACEF, que es la Organización Latinoamericana de Entidades de Control, la CAROSAI, que es la Organización del Caribe, y así sucesivamente vamos a encontrar la región africana, africana inglesa, africana árabe, africana francesa, los países asiáticos, PASAI, ASOSAI y Europa, EUROSAI. Entonces, una de las preguntas que yo les puedo hacer a ustedes ahora es, ¿y por qué razón ustedes creen que es útil, necesario, que las entidades de control, además de pertenecer a una organización global como la INTOSAI, también formen parte de una unidad regional? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y entiendo que hay características propias de la región, por ejemplo, de la TAM, que quizás hemos vivido históricamente diferentes momentos similares y en relación a eso tiene cierta lógica que encuentre similitudes y formas de mejorar en colaboración con los países que estás más cerca, ¿no? Es una buena respuesta, muy buena respuesta, Belén, porque claro, hay características históricas, hay momentos vividos, cultura que te hace más común y de los cuales podés compartir, ¿no? Que quizás un mundo que es diferente como el mundo asiático, o el mundo africano o europeo mismo, ¿no? Quizás nosotros nos sentimos más cercanos al mundo occidental, pero hay variaciones y hay culturas diferentes, historias, preocupaciones, temas que son más fuertes en algunas regiones que otras, así que es una buena explicación. Hay otra más. Yo ya les tiré una pista, más o menos, ¿no? Hay otra más. Les dije, por ejemplo, bueno, fíjense, está Karosai. ¿Por qué Karosai no participa del mundo latinoamericano? ¿Por qué de repente existe en África 3 subdivisiones, árabe, francés, inglés? ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser el motivo? Me siento como el programa de preguntas y respuestas, ¿no? Hay distintos modos de control, o sea, distintos organismos que se terminan nucleando o no, no sé, pienso. O sea, porque la Auditoría General de la Nación hace un control totalmente distinto del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Bueno, eso vemos que en realidad es por otro motivo. En realidad eso es por otro motivo, la agrupación regional. Si bien pueden haber características distintas, inclusive en África, es otro motivo. Y después también lo vamos a conversar. Eh, Quizás el motivo es el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje nos hace más próximos, nos hace más cercanos, podemos compartir lo que decimos. Entonces, justamente, como les mostraba, quizás la pista que les pasé es un poco África, ¿no? África está subdividida en África francesa, África inglesa y África del Norte, que sería la parte de los países que hablan el idioma árabe. Entonces hay características que sumadas a lo que decías vos, Belén, con respecto a la cultura, a la historia, se suman a esos elementos comunes, ¿no? Bueno, lo cierto es que a los fines explicativos, el mundo de las organizaciones de control también se clasifica en estas regiones. Y son una parte importante del consejo directivo de esta organización llamada INTOSAI. Un elemento más que a veces me gusta decir es que yo trato de
llevar para explicarlo, ¿no? Para entenderlo. Es como si tuviéramos, a ustedes les gusta el fútbol seguramente, ¿no? Es como si tuviéramos la FIFA de las agrupaciones futbolísticas del mundo y en esa FIFA tuviéramos la Conmebol, la CONCACAF, o sea, las regiones del fútbol. O sea, tenemos la FIFA sería la Intosai, la CONCACAF o la Conmebol sería o la CEF o el mundo norteamericano, ¿no? Eh, quizás es para quizás comprender un poquito mejor a qué quiero referirme con estos temas. Bueno, otro tema más es una de las gráficas que ahí dejé, que es la IDI, ¿no? La IDI es una organización que se la conoce como el brazo capacitador que tiene la INTOSAI para el desarrollo metodológico. Les voy a dar un ejemplo, quizás para entender un poco mejor. La IDI tiene sede en Noruega desde hace más de 20 años. Por ejemplo, supónganse que la INTOSAI elabora un nuevo método sobre auditoría de la deuda pública, una nueva metodología. Bueno, le interesa que los países lo apliquen, los países la lleven a cabo, la utilicen, le saquen el provecho. Bueno, lo que hace la IDI es intentar lograr programas para que las organizaciones de control adopten esa metodología, la lleven a la práctica, generen grupos profesionales capacitados, generen normas internas, etcétera, para su aplicación. Tres siglas más y termino con el mapa, el mapa. REOXI. Bueno, primero SIGEN. Como ustedes saben, esto pasa lo mismo en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias que les mencioné que tienen auditorías, modelos de auditorías, existen sindicaturas, ¿no? Sindicaturas generales. El órgano rector, así como hay órganos rectores que ustedes ya seguramente vieron sobre la temática de presupuesto, contaduría, deuda pública o el llamado crédito público, también existen órganos rectores que se refieren al control interno, que es el caso de la Sindicatura General, y el control externo. Y en el caso de la sindicatura, que es el órgano de control interno, su relación es directa con el Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, la Auditoría General tiene una relación directa con el Congreso. Por eso decimos que la relación de la GN es más independiente respecto al poder en general que la propia SIGEN. Ahora, en el mundo no hay muchas experiencias respecto a organizaciones mundiales del control interno. Bueno, seguramente ustedes me van a decir, no, no, eso no es verdad, porque existe el Instituto de Auditores Internos, ¿no? El Instituto Global de Auditores Internos, el Instituto Internacional. Bueno, es verdad, eso existe, pero existe a nivel profesional individual. No existe una organización en el sector público que agrupe a todas las entidades de control interno del mundo. ¿Bien? La única experiencia que conozco a nivel regional es la REOXI, que es una reunión especializada de entidades de control interno del Mercosur y países asociados. O sea, están ahí Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, los países del Mercosur. Bien, bueno, a nivel gráfico, otros casos ejemplificativos de Contraloría son la Contraloría de Ecuador, y hay un caso bastante extraño o no típico, que es el caso de República Dominicana, ¿no? Donde la entidad de control no es ni una auditoría, ni el Tribunal de Cuentas, ni una Contraloría. La unidad máxima de control es la Cámara de Control de la República Dominicana y además tiene otra entidad de control que es la Contraloría General de la República Dominicana. O sea que hay dos organizaciones de las cuales consideran que la Cámara es más independiente e importante eh, respecto a la función de control, ¿eh? Bueno, estamos acá, ¿se entiende más o menos la idea, la gráfica, el motivo de la existencia? Pertenecemos entonces a este grupo. La experiencia es que la Auditoría General de la Nación de Argentina ha sido parte del Consejo Directivo de Intosai durante muchos años. También participa en la regional, en la LACEF,
Y también participa en grupos de trabajo internacionales, como el Grupo de Trabajo de la Deuda Pública. Actualmente es vicepresidente del Grupo de Trabajo de Deuda Pública. Hay grupos de trabajo referidos a tecnología de la información. Hoy justamente está muy fuerte la temática de la inteligencia artificial, del medio ambiente. Bueno, varias que quizás vamos a recorrer y ustedes me preguntarán y podamos conversar. Bueno, ¿se entiende un poco la gráfica? ¿Una pregunta por ahí? No, no, ¿No? perfecto. Bueno, entonces yo le pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es importante que exista esa unidad, esa organización internacional del control, unidades o organizaciones regionales y una organización internacional que se dedique al desarrollo de capacidades? ¿Qué les parece? ¿Por qué consideran que puede ser relevante? Ideas. Nos podemos equivocar, no hay ningún problema. Puede ser porque se retroalimentan con las capacitaciones. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Gisela, Gisela, muy bien. Bueno, sí, es gran parte de la temática, o sea, en la medida que se den capacitaciones, aprendemos de la experiencia de los otros, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate, me das pie a decirte que el lema de la INTOSAI es la experiencia mutua nos ayuda a todos. Digamos, lo que sucede es que la capacitación nos permite aprender de otros países. Cuando participamos en estos talleres, en estas capacitaciones o en el desarrollo de materiales, bueno, nos permite justamente aprender de la experiencia de otros, de ver cómo resolvieron algunas cuestiones. Así que va por ahí gran parte. ¿Eh? ¿Qué más puede ser? Transparencia en el fondo de los usos de los fondos públicos, cómo es del uso de los fondos públicos también. Es Claro, para bien ahí. controlar eso. Claro, ahí tenemos, claro, exacto. Bueno, cómo distintos países encaran la auditoría o el control de los fondos públicos? O sea, ¿qué experiencias hay respecto a cómo controlamos que quizás yo lo llamaría rendiciones de cuentas, si te parece bien, ¿no? ¿Cómo podemos analizar las rendiciones de cuentas? ¿Qué características tiene que tener? ¿Y cuál es el rol de las auditorías o de los organismos de control, ¿no? Sobre este tema. Así que buen punto. ¿Qué más les parece? Yo creo que sirve para unificar o tratar al menos de unificar lineamientos y criterios aplicables eh, para hacerlo, digamos, hacer del control interno algo global, ¿no? Y que en lo posible que en todos lados se aplique de la misma manera. Claro, bueno, en este caso nos referimos más que nada a control externo, pero está bien lo que decís, Mónica, porque en el fondo la idea es construir metodología, ¿no? Construir metodología común que sirva para distintas situaciones, distintos casos, y como hablabas también en nuestras compañeras sobre el tema de la capacitación y el aprendizaje de la experiencia, que es una experiencia que además va, va cambiando con el tiempo, se va nutriendo de nuevas realidades y va, obviamente, va mejorando y bueno, a partir de ese conocimiento y de ese compartir, se desarrollan nuevas prácticas, ¿no? En un mundo que obviamente cambia permanentemente, evoluciona, tiene nuevos problemas, nuevas realidades, en este caso que sabemos que es así, la tecnología, el impacto de la tecnología, que es muy fuerte, ¿no? Nuevas necesidades. Así que sí, perfectamente, Mónica, por ahí andamos bien. Por eso la verdad es que me interesa que ustedes conozcan este tema. No, no es porque quiero que sean unos expertos de que la INTOSAI, la AGN, no. Simplemente que sepan que hay una organización internacional llamada INTOSAI, a la cual Argentina pertenece y muchas veces ejerce un rol importante, contribuye con sus profesionales y sus experiencias al desarrollo metodológico. Eh, y cuando uno como profesional de repente quiere investigar y buscar información sobre determinadas posturas o ver un poco cuál es el rol del auditor externo y cómo y cuál sería la metodología para un tipo de auditoría determinado, uno sabe que la INTOSAI es el lugar, los estándares internacionales de entidades de control, es el lugar donde uno puede buscar esa información como profesional, ¿no?
que como te decía recién, es más que nada referida al rol de auditor externo. Eh, Aunque también pueden ver que hay algún tipo de desarrollo normativo respecto a la importancia del control interno, ¿no? No es que totalmente lo saca de su ámbito, hay una referencia normativa, un estándar que refiere al control interno y porque realmente es relevante para los auditores externos saber cómo funciona el control interno de los organismos, ¿no? Le ahorra mucho trabajo saberlo. Así que un poco de lo que vamos a hablar acá, ¿no? Vamos a hablar un poco desde el lado de la Intosai y de lo que pasa en Argentina, tanto a nivel nacional como provincial o local, es, bueno, ¿qué pasa con estas metodologías? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el rol? ¿Qué tipo de auditorías realmente existen? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos pensado alcanzarles a ustedes y por eso también es importante las preguntas para justamente para desarrollarnos en este tema, ¿no? Muy bien. Ya les dejé de compartir, no sé si ustedes lo pasaron a la siguiente, que es la documentación y bibliografía sugerida. ¿La ven la siguiente? Sí, sí. Perfecto. Bueno, obviamente que a nivel bibliografía hay varios elementos que les puedo compartir, entre ellos la Constitución Nacional, el artículo 85, que habla de la AGN, tema que va a tratar Fabián en la próxima clase, la Ley de Administración Financiera, importante en el capítulo Control Externo e Interno, la resolución de la AGN 26-2015, que habla acerca de qué entiende la Auditoría General sobre el control externo gubernamental, las resoluciones de la GN 185 a 188, que refieren a los tipos de auditoría, que vamos a ver, las normas internacionales de la IFAC, que en este caso es normas profesionales de auditoría para el sector privado, pero que la propia Intosai toma como válidas para aplicar al sector público. Resoluciones 34, aquellos que son contadores, es muy probable que la hayan visto, la conozcan, etcétera. Bueno, les paso, perdón, la página web donde podemos encontrar los pronunciamientos profesionales, o sea, los estándares, que es la ISAI, la página web de la SEF, donde también pueden ver qué funciones hace, cómo está subdividida, clasificada en grupos de trabajo. Hay algunos libros que les puedo recomendar si a alguien le interesa profundizar y desarrollar más la temática, como por ejemplo el tema de la responsabilización y la responsabilidad. Creo que Oslak es un autor más que conocido, ¿no? Oscar Oslak, un gran referente argentino sobre, bueno, responsabilidad, él se refería al rol y la responsabilidad casualmente de rendir cuentas, ¿no? Que no es algo facultativo, que estoy obligado como funcionario a rendir cuentas a los otros órganos que me controlan, pero a su vez a la ciudadanía, ¿no? Aquel que de una forma está aportando a su existencia. Un libro, otro de interesante sobre O'Donnell, ¿no? Sobre la contabilidad horizontal, institucionalización legal de la desconfianza política, qué es la rendición de cuentas, un libro mexicano, las entidades fiscalizadoras como aplicación de los principios de rendición de cuentas, un trabajo muy interesante que hizo la SEF en el 2014, dándole ciertas características a las rendiciones de cuenta. Bueno, un libro de Miriam Ibanega, El deber ser de la gestión pública, análisis y evaluación de mecanismos de control ciudadano, documento de trabajo, un análisis doctrinario y jurisprudencias de Sapsay, Manili sobre la Constitución Argentina y normas complementarias, y también comentado por Leandro Despuy, que fue presidente de la Auditoría General de la Nación durante más de 10 años. Tratado de auditoría de Forra Newton, cuando hablamos de auditoría financiera, los chicos que son contadores se deben acordar, seguramente. Me imagino que se deben acordar bien, ¿no? O trae malos recuerdos. El nombre suena medio fuerte, pero bueno, sí, buenos recuerdos al fin. Es como nuestra Biblia en realidad, ¿no? Los que somos contadores, ¿quién, Sí. quién no leyó a Forra Newton? Otro gran autor, ¿no? Carlos Desloze, Gordix, Giordano, Auditoría, con un enfoque empresarial, compendio de auditoría, bueno, varios. Informe 5, responsabilidad de controles clásico, bueno, ahí tiene la lista que es amplia. Les pongo también un artículo que escribí, que es Evaluación y Estrategia de un ente de control,
control de políticas públicas para Flaxo, un poco de autobombo también hay que hacerse, ¿no? Es útil. Y bueno, y es interesante también ver otras páginas web, como por ejemplo de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura. Está la página web donde se presenta la cuenta de inversión nacional, que es la de la Contaduría General de la Nación. La última cuenta no es el 2023, ya es el 2024. Y así sucesivamente, distintas páginas web que ustedes pueden localizar. Aunque hoy, la verdad, es mucho más fácil colocarle la inteligencia artificial que me diga dónde puedo encontrar y seguramente en 2 segundos no me van a necesitar para eso, ¿no? Pero bueno, creo que sirve como avance de que existen un montón de sitios web donde uno puede investigar y ver informaciones, etcétera. Por suerte tengo el curso en Facultad de Derecho, en posgrados de Derecho, y la verdad que cuando me toca principalmente hablar con abogados, con profesionales que se dedican a las ciencias jurídicas, y más cuando son estos cursos que no son tan extensos, donde uno va a estar recorriendo las herramientas de auditoría. Creo que lo más interesante que me parece a mí, y ustedes quizás puedan verle otros puntos de interés, ojalá que así sea, es que uno sepa quizá como profesional dónde puede recurrir, ¿no? Cuando quiere investigar un tema, cuando de repente le piden un trabajo, tiene que formar una posición sobre un tema específico. Bueno, quizás este curso de alguna manera me orienta a decir, bueno, hay prácticas internacionales, quizás por acá debería haber algo. Bueno, si yo quiero aplicar algo sobre el tema de medio ambiente, es muy probable que también pueda encontrar algo también. Así que bueno, esa es la intención, que ustedes sepan dónde pueden encontrarlo, más allá de que la inteligencia artificial existe, y está bien que exista, nadie la discute, eh, pero bueno, uno puede investigar, analizar, estudiar, aprender de otras perspectivas, y principalmente de la experiencia, ¿no? Muy bien. Tengo todavía, antes de empezar al ámbito nacional, una deuda con ustedes, porque como les dije, los organismos de control tienen distintas nominaciones, lo anuncié varias veces, tienen distintas denominaciones y eso no es casual. El mundo del control reconoce como tres grandes líneas de las funciones de los organismos de control. Hay un modelo que podemos llamar anglosajón, donde están en Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, varios países africanos de habla inglesa, también países árabes, que tienen un modelo de auditorías. También existe un modelo más de tribunales de cuentas, principalmente inspirado en lo que es latino-europeo, ¿eh? Como por ejemplo el caso de Italia, España, Portugal, Francia, la Corte Cons en Francia, Alemania. Bueno, ahí también hay un libro, hay dos libros muy interesantes que les puedo recomendar. Uno es el libro que acaba de escribir Fernando Lenardón, que es un funcionario del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, basado en una tesis doctoral sobre los desafíos del control externo del siglo XXI, donde él justamente desarrolla, mucho más profundamente que lo que yo les acabo de contar, cuáles son las particularidades de estos organismos de control que hay en el mundo, ¿no? Ciertos modelos y ejemplos, y qué es lo que entiende debería pasar en Argentina, ¿no? Para mejorar. Lo hace como una contribución desde un estudio técnico, profesional. También hay un libro muy interesante que escribió el doctor Sergio Moreno, que fue auditor general de Salta, donde hizo todo un estudio de las facultades, temas de alcances y funcionamiento de los organismos de control local. O sea, nos referimos a las auditorías de la Ciudad de Buenos Aires, auditoría de Salta, tribunales de cuentas, qué sé yo, desde Tierra del Fuego hasta el noroeste argentino, ¿no? La mayoría son tribunales de cuentas. 21 de ellas son tribunales de cuentas. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Cuáles son las características de cada tribunal? Hay una red o hay un secretariado permanente de tribunales de cuentas que los une, que los hace funcionar en conjunto y
y tratan estos temas de interés de las provincias. Bueno, y volviendo al tema de estas corrientes, tenemos los tribunales de cuentas, ¿no? Donde tenemos este origen, llamémosle latino-europeo, si se quiere. Y por último tenemos las Contralorías Generales, que en realidad las vamos a encontrar nada más que en Latinoamérica, ¿no? Las vamos a encontrar principalmente en el cordón de andino, ¿eh? Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica. Tenemos la excepción ahí con Bolivia, hay el amigo que estuvo trabajando en Bolivia, el caso de Paraguay. Y bueno, quizás el motivo de esta explicación no es solamente hablar de los países, lo que tienen, sino entender que el nombre también tiene que ver con sus funciones. Entonces, nos vamos a encontrar que los modelos de auditoría se caracterizan por ser modelos de controles posteriores, modelos de control donde existen en los países un fuerte control interno, son más que nada sistemas parlamentaristas y pueden hacer distintos tipos de auditoría, como por ejemplo las financieras de cumplimiento y de gestión, que vamos a ver qué son, siempre basado con la idea de que sea posterior, no ejercen ningún tipo de pronunciamiento judicial o instancia previa a la justicia, sino que su rol principal es darle información para la toma de decisiones del Congreso o del Parlamento, que es el que tiene que actuar para esa concepción, ¿no? Para el concepto anglosajón, con el propio Poder Ejecutivo, para su mejora, para su solución, etc. Los tribunales de cuentas, en cambio, en general tienen como mandato principal ejercer una opinión sobre las cuentas públicas, sobre las rendiciones de cuentas y en caso de incumplimiento, sancionar, apercibir o generar un que llamamos juicio de cuentas. Ese juicio de cuentas, de alguna manera, representa una instancia previa al funcionamiento de la justicia. O sea, como si fuera una especie de un control judicial, pseudo judicial administrativo, que yo después puedo seguir en la justicia ordinaria. Por ejemplo, como funcionario, me puedo estar multando o puedo recibir una sanción, llega a una imposición o a una sanción del ámbito administrativo a través del tribunal, pero yo puedo seguir apelándolo en la justicia o puedo al revés, profundizar, la justicia puede profundizar mi responsabilidad, que puede ser civil o penal. O sea que fíjense que es un control muy, muy cercano a un ámbito más judicial. Bueno, en Argentina, el modelo de tribunales, que como les digo, sigue existiendo en las provincias, en la mayoría de las provincias, también existió en el ámbito nacional. Y existió hasta el año 92. A partir del año 93, con la sanción de la Ley de Administración Financiera, el Tribunal de Cuentas de la Nación, del cual tengo el honor de haber sido parte, pasó a ser Auditoría General de la Nación. Y en esa modificación se incorporaron funciones y se perdieron funciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, por último, tenemos el modelo de contralorías, que muchas veces incorporan cosas de ambos modelos, de grandes modelos. Algunos dicen que ese modelo de contraloría se construyó a partir del Acuerdo de Washington, el Consenso de Washington, donde los países, desde el lado del financiamiento y del desarrollo internacional, necesitaban tener organizaciones que estén ocupadas del control gubernamental. Son países que en general tienen como características no ser federaciones. ¿Qué quiere decir confederaciones? Que no son países que tengan provincias o estados independientes,
los casos en América Latina, que tenemos provincias o estados independientes, son Brasil, México y nosotros. El resto de los países funciona como un mecanismo centralizado, directamente con un control desde la propia nación hacia los municipios. En algunos casos esas contralorías también incorporan el control interno, manejan el control interno de las organizaciones, o sea que hacen ambos controles, interno y externo. Y en algunos casos también tienen la posibilidad de no solo hacer controles posteriores, sino algunos tipos de controles previos. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, que puede sancionar o puede emitir una opinión previo a la promulgación del presupuesto por parte del Congreso. También, como les decía, el momento del ejercicio del control hace a la diferencia. Como les comentaba recién, las auditorías tienen controles posteriores, o sea, no pueden realizar controles concomitantes ni previos. Sí lo pueden hacer los tribunales de cuentas, que pueden emitir una opinión antes de que el acto administrativo se perfeccione, o pueden hacer un control concomitante a una cierta operación de contrato o económica de parte de que involucre el compromiso de los recursos del Estado. ¿Mm? Entonces, como verán, más allá después de la configuración institucional, quiénes son sus auditores generales o miembros del Tribunal de Cuentas, o quién es el contralor, cosa que después vamos a ir desarrollando, lo que vemos acá fuertemente es ciertas diferencias de funciones y mandatos que hacen a su tarea, ¿no? A su tarea y su desarrollo. Bien, ¿se entiende entonces la diferencia entre distintas categorías o... No más que categorías, yo no le diría que es una categoría más que otra, no, por supuesto que no. Todas son importantes. Y de hecho, en la realidad lo que ha pasado es que muchos de los organismos, inclusive aquellos que tenían más que nada controles previos o concomitantes, incorporaron el control posterior. Y otros que no tenían el control previo, incorporaron algún tipo de procedimiento que les permitía hacer algún control previo en ciertas situaciones de magnificación económica o de importancia económica. O sea, ha habido un ayornamiento conforme a las realidades y a las necesidades de los distintos países. Caso, por ejemplo, un ejemplo que siempre tengo en cuenta es el caso de Brasil, que era es un tribunal de cuentas, que hasta el año 1996 no hacía auditorías, menos la auditoría de gestión, y a partir de ese año pone en su mandato y en su funcionamiento controles posteriores y operacionales, que son las llamadas auditorías de gestión, que ahora vamos a ver qué trata. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? ¿Les parece que hagamos un segundito, un corte? ¿Podemos hacerlo, Pedro? ¿5 minutos? Sí, por supuesto, claro. Perfecto. Hacemos 5 minutos y seguimos, ¿sí? Dale, Gracias. dale, dale. Así Gracias. Perfecto. aprovechan para ir al baño, tomar un café, lo que sea. Exacto. Vamos. Gracias.
norma- normativa y descentralización operativa. Y como les decía, así como existen órganos rectores en materia de contabilidad, tesorería, presupuesto, crédito público, también tenemos órganos rectores en materia de control interno y externo. Seguramente ustedes van a poder leer mucho acerca de, y de hecho lo van a poder hasta ver en medios o en cuestiones periodísticas, cuando, bueno, hay escándalos o situaciones complejas eh, acerca del rol, ¿no?, de los organismos de control, sus funciones, si estuvo presente, si no estuvo presente y por qué. Y ahí empiezan las discusiones de los mandatos y por qué hace esto y no puede hacer lo otro. Y bueno, hay un amplio debate. De hecho, hay varios presentaciones sobre pedidos de reglamentación del artículo 85 de la Constitución, donde, bueno, eh, se solicita una serie de mecanismos para mejorar el control, ¿no? Eso es algo que está como tema pendiente todavía a nivel nacional. Eh, entonces, la AGN, como Auditoría General de la Nación, y las entidades de control en las provincias ejercen un tipo de control que está muy íntimamente relacionado a las facultades. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, por ejemplo, si una provincia no me permite hacer un tipo de control sobre la gestión, y bueno, mis controles quedan limitados a un tema referido quizás al tema referido a la normativa, a la presentación contable, que no es poco, es mucho, pero quizás le, le está no incorporada la posibilidad de hablar sobre el funcionamiento o la ejecutividad de determinados programas públicos. ¿Eh? Sí puedo opinar desde otra perspectiva. Entonces vayamos un poquito, entre otras preguntas que habíamos hablado al principio, qué dice la INTOSAI respecto a todos estos temas. Bueno, la INTOSAI eh, desarrolla una serie de capítulos, bueno, ahí lo van a ver en inglés, pero yo te los puedo comentar en español, donde establece un marco de pronunciamientos profesionales, ¿no? Uno puede poner marco de pronunciamientos profesionales en Internet y ahí le va a aparecer qué dice la INTOSAI, por qué llegó a este consenso, porque en definitiva, como decían ustedes y charlábamos, estas prácticas, estas metodologías surgen de consensos. Consensos que están permanentemente revalidándose, ¿no? Bueno, la INTOSAI se había propuesto, justamente a través de la IDI, a desarrollar un programa que de alguna manera tenga como conclusión saber si los países que tienen organismos de control, que son todos, aplican o no metodología internacional de auditoría. Y por otro lado, eh, saber cómo lo aplican y si les resultaba simple, adecuado ponerlo en práctica. Bueno, las conclusiones fueron varias. Se determinó que había varios países que no lo aplicaban directamente, que tomaban una parte de esos lineamientos, que a veces resultaba complejo porque había inclusive superposiciones entre los propios requerimientos. Y entonces, a partir del año 2017-2018, la INTOSAI se propuso reconstruir el modelo normativo metodológico de auditoría. Y ahí dice, bueno, son tres grandes categorías. Por un lado tenemos los principios de la INTOSAI, por otro lado tenemos las normas o estándares de la INTOSAI, las llamadas ISAIs, y por último tenemos las guías metodológicas. Y también en este caso vamos de lo general a lo particular, ¿no? Ahí entre los principios, el primer principio de declaración importante, Declaración de Lima y de México, habla sobre el principio de independencia de un organismo de control. Justamente la característica del control es que aquel o aquella institución que lo haga sea independiente a la administración que sea auditada o que sea controlada, porque si no es independiente,
qué tipo de credibilidad, ¿no? tiene esa, tiene esa palabra, tiene ese pronunciamiento. Bueno, acá encontramos una primera explicación de la diferencia entre un control interno y un control externo, ¿no? No estamos hablando de una calidad del trabajo ni la calidad del profesional. Estamos hablando ni siquiera del alcance. Lo que hablamos es que aquel que ejerce el control externo debería ser, por lo menos, independiente a la organización auditada o al programa auditado. En cambio, si hablamos del control interno, no necesito ser independiente de la organización, pero sí ser independiente al proceso que estamos auditando. Tenemos una hermosa colaboradora ahí de Viviana, qué linda que es. Tu niña, felicitaciones. Entonces, vemos que los roles son distintos. El rol de control interno está dado en asesorar a la autoridad máxima de la organización acerca de cómo está funcionando los procesos, la mirada del riesgo, la información y comunicación, para la toma de decisiones ejecutivas. En cambio, el rol del control externo está por fuera de la organización que es auditado, no soy parte de la organización, y presento los resultados también a la auditoría máxima, pero principalmente al tercero, que es la ciudadanía y en este caso el Poder Legislativo. Justamente otra de las diferencias que tiene el Tribunal de Cuentas a nivel internacional es que en general no es su gran objetivo responder al legislativo. Tiene como cierta autonomía de poder, que algunos llaman como cuarto poder, donde principalmente su juicio de cuentas no necesita ser eh, promovido a través del poder legislativo, sino que solamente lo toma a los fines informativos. Bueno, la independencia que habla Intosai no es solamente una independencia de tipo de ubicación del auditor respecto a aquella cosa que está auditando. También tiene que ver con cuestiones vinculadas al presupuesto, cómo una organización de control maneja su presupuesto, qué grado de posibilidad tiene de decidir qué cosas va a auditar o no, cómo incorpora su personal, si lo hace por una cuestión autónoma o tiene que pedir autorización al Ejecutivo. Otra de las cuestiones que también, aparte de la independencia, se ven como tema de los principios es la calidad del trabajo de auditoría, la integridad de los auditores, la competencia, la calidad del trabajo típico de auditoría, del funcionamiento y del proceso. Y por qué no, cuál es el beneficio que produce tener una organización de control y producir informes sobre el control de la hacienda pública. Estos serían los principales elementos de los principios del marco de pronunciamiento. Luego vienen las ISAIs, los estándares. Y acá la pregunta es, un poco lo que decía la primera de las slides, ¿qué tipos de auditoría existen? ¿Ustedes saben cuáles son los tipos de auditoría existentes? ¿Alguien se anima a comentarme? No sé si se referirá a las auditorías sustantivas, a las requeridas y a los imprevistos. No sé si es esa la clasificación. No, bueno, en realidad lo que estamos hablando acá es una clasificación de objeto, ¿no? O sea, acá lo que hablamos es que en el mundo de control reconoce tres grandes tipos de auditoría, que son la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de gestión operativa o del desempeño o otro llamado en inglés value for money. Estos son los grandes tres líneas de auditoría y normalmente se suele confundir con decir, bueno, existe la auditoría del medio ambiente, existe la auditoría de la tecnología de la información,
no es que no existan, lo que sí existe del ámbito de aplicación. Quiere decir que el auditor puede hacer una auditoría de cumplimiento de un ámbito tecnológico o de un ámbito de protocolo ambiental, o el auditor puede hacer una auditoría del desempeño de obras de infraestructura o de una política de salud. Entonces vemos que estos tres tipos de auditoría se pueden aplicar a distintas posibilidades temáticas, a distintas naturalezas de la gestión. Y para eso tenemos el siguiente capítulo que se llama Guías de Auditoría. Y ahí sí nos podemos encontrar con guías no solamente para el trabajo de financiero, cumplimiento y de gestión, sino guías para la auditoría ambiental, de infraestructura, tecnología, etcétera, etcétera. Hasta, por ejemplo, temas relacionados a la corrupción, a las catástrofes naturales. Hay una variedad muy importante de tipologías. Pero sí tenemos que saber nosotros que los tres tipos reconocidos son estos tres: financiera, de cumplimiento y de gestión. Inclusive, les comento que durante mucho tiempo se había hablado de la posibilidad de construir una auditoría integral, ¿no? Una auditoría que abarcara todos los aspectos. Sin embargo, eso se dejó sin definir, porque realmente la Intosai, esto de compartir un poco las experiencias, se fue dando cuenta que, bueno, cuando integramos todo, no decimos nada. Comienza a ser algo bueno, que el objeto no sabemos si está hablando de una auditoría para ver los estados contables, si es una auditoría que se refiere a un cumplimiento de cuestiones normativas, de un protocolo o de una declaración, o bien se refiere a la gestión. De hecho, me ha pasado personalmente en alguna oportunidad, siendo consultor de otra entidad de control, haber visto que, bueno, que en el informe se mezclaban distintos aspectos. Uno no sabía si estábamos hablando de una auditoría que tiene que ver con el estado contable, si estaba viendo la gestión, o sea, toda una mezcla de observaciones que realmente al lector lo terminaba confundiendo, ¿no? Acerca de su principal objetivo, que es producir un servicio, ¿no? A la comunidad. Así que bueno, se entiende un poquito la división y el porqué, la tipología. También decirles que también se refiere en la ISAI 100 qué es una auditoría externa gubernamental. Y fíjense que no por casualidad la AGN toma este tema y produce la resolución 26 que se las comenté cuando estábamos indicando las distintas bibliografías y cuestiones que podían ser leídas y estudiadas. Incorpora la resolución 26 de 2015 que define qué es para la AGN el control externo gubernamental. Y luego, también, no por casualidad, la AGN desarrolla las resoluciones 185 a 188, donde habla de los tipos de auditoría, estos tres: financiero, cumplimiento y gestión, y una cuarta categoría que tiene que ver con la auditoría de la deuda pública, como un gran tema, y un gran tema que tiene que ver con el ejercicio del control en Argentina. ¿Eh? ¿Bien? ¿Algo para consultar? ¿No? Aníbal, yo te hago una pregunta, pero quizás nos lo iba a contar más adelante. Pero Bienvenida. entiendo que justo cuando vos hablabas de la imparcialidad, que bueno, que en la AGN, por ejemplo, nacional, tenemos esa característica que el presidente es del partido opositor con mayor número de legisladores, que creo que tiene esta idea también, ¿no? De esa imparcialidad. Pero te quería consultar porque este año habíamos leído en la noticia de que nuestra auditoría, si bien debería tener 7 auditores, como que se caían como los nombramientos y que terminaba quedando uno solo, que es el presidente, eh, como el único auditor. ¿Esto sigue así hoy en día en la AGN o ya se nombraron a las personas que tendrían que No, acompañarlo?
al día de hoy, bueno, gracias por tus preguntas, está buenísima y seguramente vamos a aportar durante las clases un poco más de elementos, ¿no? Eh, Fabiana también sabe mucho y ha elaborado una tesis sobre estos temas. Eh, Hoy por hoy es lo que vos decís, hoy por hoy tenemos un presidente que está nominado por la primera oposición, lo que llamamos primera oposición a la cantidad de asientos que hay en el Congreso, ¿no? La cantidad de bancas. Bueno, el Partido Justicialista, en sus distintas gamas, votó por el doctor Olmos como presidente de la Auditoría General. La directiva de la AGN es una directiva en colegio de auditores, o sea que está conformado por 7 miembros, de los cuales uno es el presidente, y las decisiones se toman por mayoría. Los otros 6 auditores, 3 de ellos vencieron el año pasado, no fueron designados, y los otros 3 también vencieron este año y tampoco fueron designados. ¿Y por qué no fueron designados? Porque no ha habido acuerdos y consensos en el Congreso. Entonces hoy tenemos una situación muy anómala que no se ha dado hasta ahora, que es no tener un colegio de auditores en funcionamiento y más que nada la emisión de informes, porque el presidente no puede emitir informes si no hay un colegio de auditores en funcionamiento. Si, por ejemplo, tuviera la designación de al menos 2 más, ya podría funcionar. Pero esto no se da, el Congreso no los nombra, ha habido proyectos de alguna forma de modificar un poco la ley de administración financiera, de la duración de los cargos. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una gran cuestión que no está decidida, o por lo menos no se pueden poner de acuerdo, que la actualidad de la Argentina ya dejó de ser un esquema bipartidista para pasar a representaciones y alianzas que no son solamente bipartidistas. O sea, cuando fue el año 94 con la reforma de la Constitución, el artículo 85 traía el pensamiento de un esquema bipartidista. Entonces, al que es oposición, le toca presidir la auditoría y el oficialismo es parte del colegio. Y bueno, y cuando cambie, pasa a ser el otro partido. Bueno, esto cambió en Argentina y consecuentemente lo que trajo, lo que trajo en razón. Déjame solamente decirte algo que quizás, no sé, quizás puede ser interesante, que es que en muchos países este modelo no funciona así. En general, así como hablábamos de los tribunales de cuentas y las diferencias, algo que no me quise meter porque, bueno, también creo que es un tema que va a hablar Fabiana. eh, las auditorías generales en realidad son presididas por un esquema unipersonal. No hay muchas experiencias en el mundo de auditorías generales colegiadas. La Argentina inventó eh, un sistema, es más, este tema de dar el reconocimiento a la primera minoría también es algo bastante novedoso en el mundo de las entidades de control. Generalmente es el Parlamento el Poder Ejecutivo que con el apoyo del Parlamento acepta la nominación de un auditor general que es el presidente. Eh, y bueno, en Argentina ese modelo mm, como que no se tomó totalmente literariamente, como decía los modelos anglosajones. Y por otra parte, los tribunales de cuentas sí son generalmente presididos y conducidos por un cuerpo de vocales o ministros. Caso de Brasil, por ejemplo, le llaman ministros a los miembros de la Corte del Tribunal de Cuentas, que muchas veces son cargos vitalicios y en otros casos, en otros países son cargos que tienen una duración temporal. O sea, los países van generando modelos. También, obviamente, acá hay una cuestión de fondo que es el poder, ¿no? La representatividad del poder, el ejercicio del poder, que bueno, en este caso se ve plasmado en una pequeña organización, porque realmente no es una organización gigante, una organización de gobierno. Y de hecho también se ve un poco en ese poder cómo son el funcionamiento de los pesos y contrapesos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tengo que tener un colegio de auditores
y no solamente un auditor general? Bueno, porque obviamente no quiero darle todo el poder a la primera minoría. Entonces, acomodo también un cierto resguardo, que obviamente tiene sus razones, ¿no? Tiene sus razones políticas y razones jurídicas. Así que bueno, es un tema bastante interesante, pero efectivamente hoy la situación es como la mencionás vos, Belén. Gracias por la pregunta. Bien. Bueno, entonces volviendo al tema del marco de pronunciamientos, este marco de pronunciamientos que les comentaba recién, que tiene temas de independencia, tiene temas de principios, tiene temas de tipos de auditoría, de guías, en alguna forma lo incorpora la Auditoría General con estas resoluciones que en ellas dice seguir lineamientos internacionales que son emitidos por la INTOSAI. Lo que quiere decir es, no sigo exactamente lo que dice la INTOSAI, pero me rijo y me alineo a lo que menciona metodológicamente la INTOSAI, cosa que además es bastante seguida por otros países en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces poder cumplir con todo el requerimiento normativo que me dan las normas de la INTOSAI es un poco complejo y muchas veces difícil de poder hacer. Sin embargo, los países tienen que ver hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer en este tipo de controles. ¿Bien? Muy bien. Respecto, obviamente, a las competencias, tenemos la independencia. No es solamente la independencia un requisito para la institución, sino también para los auditores. Ahí, cuando hablábamos, de decir, bueno, ¿cuáles son las características de los auditores? Ustedes decían, bueno, saber del tema, tener competencia en la temática, saber lo que se audita, por supuesto. Ser independiente, si soy control interno, independiente del proceso que estoy auditando, si estoy control externo, independiente de la organización que estoy auditando, y esa independencia se tiene que demostrar con una declaración donde, bueno, tengo que decir si soy pariente, si no soy pariente, si soy, tengo una relación comercial, ¿eh? Y acá, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que quizás podemos discutir, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una cuenta corriente bancaria en el Banco de la Nación Argentina y la AGN, que es auditor del Banco Nación, me dice, me designa a mí como auditor externo. O sea, yo tengo cuenta, hago operaciones, hago inversiones y me designan como auditor del Banco Nación. La pregunta es, ¿soy independiente del Banco Nación? Trabajo para la Auditoría General, que es la auditora, ¿no? ¿Qué les parece? Yo entiendo que sí, porque lo que se está auditando en definitiva es la institución bancaria en este caso, no a los clientes. Bueno, la verdad es que yo audito la institución, pero tengo negocios con la institución. Desde un primer momento, de una primera apariencia, después vamos a ver por qué no, ya te digo la conclusión, pero uno podría decir, bueno, pero entonces no sos independiente, porque tenés intereses en esa entidad. Y aunque a vos te designen la auditoría general, eh, vos seguís teniendo intereses con esa entidad. En principio, digamos que no. Pero ¿qué pasa? La norma lo que me dice es que yo puedo ser independiente. ¿Por qué? Porque si tengo un trato similar al resto de la clientela y no tengo ningún tipo de preferencia como cliente, soy un cliente común que en este caso coincide que soy auditor. Entonces, por esa razón, no pierdo la independencia. Ahora, si por ejemplo descubriéramos que a mí, como auditor externo del Banco Nación, me dan un préstamo a tasa cero, me ofrecen una casa en 150.000 cuotas, me hacen una rentabilidad especial, en ese caso estaríamos perdiendo la independencia. ¿Eh? Claro, en el Son caso aspectos. este, el privilegio haría que la independencia del auditor estuviera sesgada. Exacto, exacto, exacto. Y ese es un tema que hoy es muy importante. De hecho, ayer salió una noticia que justamente Nestlé
echó a su CEO por vínculos amorosos con una empleada, ¿no? Entonces uno dice, pero pobre tipo, no tiene derecho a vivir su vida, la chica también. Bueno, sin embargo, indudablemente para Nestlé habrá sido un motivo importante y además seguramente habrá violado algún tipo de declaración donde los profesionales y el servicio directivo de Nestlé no puede tener ningún tipo de vínculo con los empleados de la organización. Obviamente que se presta a la discusión. Algunos pueden decir, ¿y pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Además no estaba en el área de él, no era de la dirección ejecutiva. ¿Por qué? No tiene derecho a tener un vínculo personal, amoroso. Bueno, indudablemente hay distintas maneras. Bueno, esto está regulado para lo que es nosotros, auditoría externa, cuándo somos independientes, cuándo no lo dejamos de serlo, qué tipo de compromiso tenemos y lo más importante es que si tuviéramos algo relacionado a, no digo una situación amorosa, pero sí una situación vinculada a lo comercial o por terceros, lo importante es haberlo declarado, o sea, no haberlo escondido. Y fíjense que eso es muy parecido a lo que nos sucede cuando viajamos a los Estados Unidos y nos preguntan si nosotros somos terroristas, si nosotros llevamos bombas, si nosotros hemos matado a una persona, nos hemos drogado, ¿eh? Y uno dice, pero es obvio que le voy a poner que no. Pero para el sistema norteamericano, que ustedes lo deben conocer mejor que yo, lo más importante es no haber engañado, ¿no? No haber engañado a la administración, no haberle dicho, Te pido disculpas, perdón. Belén, Sí, disculpen. ¿querés decir algo? No, disculpa. No, por favor, no hay problema, no hay problema. Bueno, se entiende entonces, la declaración de independencia no solamente es de la institución en su relación funcional, sino sus funcionarios y además no solamente el jefe de equipo, sino todo el equipo debe ser independiente de la cuestión habitada. Obviamente que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la información. Si, por ejemplo, yo audito un banco y descubro determinada actividad del banco que pueda ser compleja, no tengo por qué andar ventilando esa operación. Hay un tema de confidencialidad de los datos que solamente puedo emitirlos cuando sale el informe. ¿Eh? De hecho, los que somos auditores en estos ámbitos, y seguramente las chicas que están en distintos lugares donde habitan, muchas veces se encuentran con situaciones y no los pueden estar divulgando públicamente. Lo tienen que, bueno, procesar, evidenciar, documentar, y cuando sea el momento del informe se tratará, pero ellos personalmente no pueden exponer esa situación. Y eso obviamente funciona porque, bueno, es necesario. ¿Qué sabemos, no? En el fondo, las responsabilidades que existen, el porqué, etcétera, etcétera. Me acuerdo de algunos años cuando me tocaba auditar el Banco Central, bueno, que nos decían, bueno, cuidado cuando audites un banco que es auditado por el central, porque cualquier información que salga del mercado puede hacer perder la existencia del banco. Si yo sé, como ahorrista, que un auditor dijo que hay ciertos problemas en la cartera de determinado banco, y bueno, el ahorrista ¿qué hace? Se va. Y al irse, desaparece la cartera y desaparece el banco. Entonces, hay muchas cuestiones que son muy sensibles, que el auditor tiene que tener cuidado, y es parte también de su formación tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Bueno, No, eh, también un temita que me parecía que venía al caso en esto que estabas hablando, Aníbal. sí, cómo Por no. ejemplo, el caso que vos dijiste de Nestlé, también hay que ver cómo las compañías comunican sus propias decisiones, porque en ese mismo caso, si Nestlé, por ejemplo, dijera, bueno, el señor González, que el problema fue que tuvo esta relación con si yo soy Nestlé y no me quiero meter en problemas, digo, bueno, ¿cuánto me sale la indemnización del señor González? Y entonces lo indemnizo sin causa y sin explicar por qué, como es en derecho laboral, ¿no es cierto? Yo te pago hasta el último centavo e inclusive hasta te pago algo más porque tengo ganas. Y se acabó el tema sin explicar que a mí lo que me molestaba era, por ejemplo, la relación amorosa con el señor González para no meterme
en ningún problema y estoy de acuerdo a la ley indemnizándolo, ¿no? Sí, bueno, pues, obviamente hay estrategias, ¿no? Estrategias y decisiones empresariales que a veces tienen que ver con eso, ¿no? Con el ahorro de costos, o a veces vos decís, bueno, me quiero sacar un funcionario encima y tengo una excelente coartada, ¿no? Para hacerlo. Bueno, en este mundo pasa mucho estas situaciones, totalmente, pues es muy probable. Ujú. Eh, Quizás voy a tomar este interés del tema del cumplimiento, porque en definitiva estamos hablando de cumplimiento. Cuando hablábamos de los tres tipos de auditoría, nos referíamos a tres, ¿se acuerdan? Financiero, cumplimiento y de gestión. Financiero, tiene la definición ahí en las slides, se refiere al trabajo del contador, ¿no? ¿Qué opina sobre el balance de una entidad que puede ser pública o privada? Y lo que mira principalmente es si las cifras de los estados contables son razonables desde el punto de vista económico financiero. Y si no lo son, tendrá que dar sus motivos y sus explicaciones en el informe el dictamen del auditor. En el caso del cumplimiento, el auditor lo que ve es si determinadas normativas, protocolos son, valga la redundancia, cumplidos. Y si no los cumplen, se observará las razones de su no cumplimiento y qué cosa no cumplió. Caso de ejemplos, por ejemplo, una contratación pública, donde tengo una licitación, y el auditor ve qué grado de cumplimiento de los requisitos ha habido en ese proceso. Y por último, después vamos a desarrollar más, vamos a tener más tiempo para desarrollarlo, la auditoría de gestión, donde yo ya no miro el cumplimiento en los estados contables, sino que miro la gestión. Y miro si la gestión ha sido económica, eficiente, eficaz, equitativa. Como ven, los criterios o estándares de comparación para el auditor van cambiando. Por un lado son las normas contables, que me dicen cómo se evalúan los distintos elementos del balance. Por otro lado son los protocolos o normativa para las auditorías de cumplimiento. Y por otro lado, los criterios que hacen a la economía eficiencia de determinados programas, que ya también vamos a ver algunos ejemplos en las próximas clases, por supuesto. Eh, Simplemente para ir cerrando este punto, hoy está de moda algo que nos referíamos con este caso del CEO de Nestlé, ¿no? Que es el compliance. Seguramente ustedes lo habrán escuchado, varias referencias respecto, bueno, a que varias empresas y organizaciones, inclusive públicas, desarrollan la figura del compliance. ¿Y el compliance es auditoría de cumplimiento? Y bueno, digamos que sí, porque en definitiva la palabra compliance es cumplimiento, pero la moda o lo que está hoy fuertemente vigente es la necesidad de hacer un cumplimiento respecto a la integridad de la gestión de la organización. Y cuando hablamos de la gestión hablamos de los funcionarios, ¿no? Y y sus buenas prácticas. Podemos hablar de, no sé, de coimas, que no existan coimas, que no exista lavado de dinero, trata, pero también regalos, regalos empresariales. Hoy esa figura es muy importante, principalmente en las empresas que cotizan en bolsa, seguramente Nestlé lo es. ¿Por qué? Porque ha habido muchos escándalos que han traído consecuencias muy complejas para el público inversor. El público inversor es un público que busca la confiabilidad de las empresas y aporta dinero para recibir rentabilidad. Ahora, si a mí me engañan con la información que manejan las empresas y con los negocios que hacen las empresas, probablemente su marca y su valor de empresa baja y eso me afecta como inversionista. No es solamente una cuestión de corrupción y de engaño, sino que además es un engaño hacia el inversionista que apostó a la existencia y rentabilidad de esa empresa. Entonces las empresas han armado procedimientos de control de la integridad de sus funcionarios, porque también es cierto que al manejar una empresa muy grande o una organización muy grande, yo dejo de tener control absoluto sobre todo y me baso en el funcionamiento de mi línea directiva. Si mi línea directiva tiene procedimientos inadecuados, ¿y cómo hago yo para controlarlo y no saber
qué es lo que está pasando. Porque en definitiva, para el control interno, que después van a ver, la responsabilidad de la gestión en el ámbito nacional al menos la tiene la autoridad máxima de la organización. Y ante la no mejora de determinada cuestión que le dicen los auditores internos o la propia sindicatura, asume la responsabilidad de la situación. Entonces, la existencia de la figura del compliance officer puede ser un resguardo bastante importante para la dirección principal de la organización, que obviamente no tiene el manejo total de todos los datos y todas las informaciones de la empresa o entidad. ¿Bien? Bueno, creo que estamos, ¿no? Son las 17:58. Yo lo dejaría por acá. Ya saben que hay 3 tipos centrales de auditoría, que hay distintos temas de aplicación. Eh, yo dejaría por acá. La próxima clase vamos a hablar del tema de control interno y vamos a volver al control externo para ya después meternos al final en un proceso estándar de una auditoría para que vean cómo se pone en práctica ese tipo de trabajo. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias por la asistencia, gracias por la atención, los comentarios, las preguntas y bueno, los dejo para la próxima. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Acá tenés comentarios de felicitaciones por tu clase de hoy, Aníbal. Muchas Así que te gracias, los muy amables. compartimos. Y bueno, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, Hasta buenas luego. tardes, gracias.